El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de octubre. Ambos fueron los candidatos más votados en estos comicios del domingo, marcados por una profunda crisis económica, la división de la oposición y la ruptura dentro de la izquierda y el MAS, el partido gobernante, que perderá el poder 2 décadas después de su primera victoria electoral, la de Evo Morales en 2005. Vamos a platicar sobre esto, sobre el resultado de las elecciones bolivianas y su significado con nuestra colega Cintia Durán Gutiérrez, periodista en Bolivia. Cintia, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Pascal, y saludar a tu audiencia y también a todos los bolivianos que se encuentran en México en estos días, esta jornada electoral bastante importante. ¿Sorpresiva, dirías? Sorpresiva, así como tú lo estabas manifestando, ha sido una jornada bastante sorpresiva, ya que, a ver, te voy a poner un poco en contexto. 10 encuestas oficiales que estaban en el transcurso de estos meses dando los resultados daban por ganador, bueno, no ganador, números preliminares, primer lugar Samuel Doria Medina, segundo lugar Jorge Tuto Quiroga. Entonces, por ende, se esperaba un balotaje entre estos dos candidatos. Rodrigo Paz Pereira en las encuestas estaba en cuarto en algunas encuestas, en las últimas llegó a estar en tercero, en otras en quinto. Entonces, no había quizás esa visión de que Rodrigo Paz pueda estar ahora, y observación, en primer lugar en los resultados preliminares, ganando a Jorge Tuto Quiroga. He leído un poco al respecto y bueno, hay opiniones de que tuvo una buena elección como candidato de fórmula y que eso apoyó mucho su candidatura. Así es, el candidato vicepresidencial Edman Lara era un ex policía que se hizo famoso, podemos decir, comenzando en las redes sociales, que esta es una herramienta bastante importante, tras haber denunciado actos de corrupción. Esos actos de corrupción en el cual estaba denunciando, él comenzó a hacerlo, lo dieron de baja por un par de meses, continuó las denuncias y lo dieron de baja definitivamente. Dicen que ese sería el efecto Capitán Edman Lara, sería la consecuencia de que Rodrigo Paz haya apuntalado, porque hicieron una campaña, yo te puedo decir, bastante austera. Es más, tras las encuestas, los medios de comunicación llamaban a los candidatos, a los primeros cuatro candidatos o tres candidatos, cuatro, para realizar los debates diferentes en los canales, todo. Rodrigo Paz no registraba en algunos debates, excepto el debate oficial del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la campaña que realizaron ellos era austera, era una campaña que lo hacían por redes sociales, en algunos medios de comunicación, también lo hacían en diferentes foros que organizaban empresarios privados, que lo realizaban también la Cámara Nacional de Industrias y todo ese ambiente, pero estuvo en muy poco. Entonces quizás ha sido más sorpresivo, como tú lo dices, Ujú. porque no se escuchaba esa voz, una campaña bastante austera, como te estoy comentando. El desplome de la izquierda gobernante se debe a la división que existió, que se dio entre Evo Morales y Luis Arce, se debe a la situación económica. ¿Cuál sería la principal explicación? O a lo mejor es una combinación de ambas cosas. Así es, Pascal, lo que sucede en estos momentos. Hay una crisis bastante importante en el país, económica. No hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares en estos momentos. Entonces, ¿qué pasó? Este quiebre del movimiento al socialismo, al arcista, a la evista, como lo podemos definir, Evo Morales, Luis Arce, hizo que este quiebre, esta parte de la izquierda, se haya dividido. Y se ha dividido, yo te digo, en dos partes, podemos decirlo así, o hasta en tres partes. ¿Por qué? Porque Evo Morales, por un lado, promocionaba el voto nulo. ¿Por qué el voto nulo? Porque él no puede ser candidato. Un pupilo de él, como se lo dice, era el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, se desmarcó de Evo Morales. Él candidateó solo por un lado, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pero por otro lado estaba el candidato Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, que se encontraba en esta contienda electoral, que había un miedo, se podría decir ahí, porque si no llegaban hasta las últimas encuestas, hasta el 3%, podrían perder la personería jurídica. Entonces, la izquierda estaba dividida en tres. Por otro lado, estaba el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández también. Entonces, estaba completamente dividida esta postura de ellos. Entonces, al promocionar el voto nulo, ¿qué es lo que pasaba con la gente? No querían quizás votar en los extremos, ya sea derecha, oposición, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, pero quizás tampoco votar por izquierda o Andrónico Rodríguez o Eduardo Ujú. del Castillo.
y votaron por Rodrigo Paz. Una parte muy importante, el voto rural en el país, nuestra gente, porque en las encuestas no figuraban exactamente el voto rural. Y Rodrigo Paz entonces logra capturar ese voto de la izquierda que no quería votar por la derecha más extrema. Así es, Ujú. así es. Ese es el análisis que estamos nosotros sacando conclusiones como equipo de prensa, también los diferentes analistas. Ese voto que la gente cuando promocionaba a Evo Morales, el voto nulo y que estaban indecisos, lo hicieron por Rodrigo Sí. Paz, porque ellos hicieron esa campaña en las diferentes provincias, directamente con la gente, a diferencia, digamos, de otras estrategias de campaña que tenían los diferentes candidatos. Porque Rodrigo Paz ganó en las encuestas hasta el 90% ya están, hasta el 92% ya presentaron los resultados del Tribunal Supremo Electoral. 32, con el 32% Rodrigo Paz, Jorge Tuto Quiroga con el 27%, entonces está liderando y es por tal razón, bueno, de que este balotaje van a haber sorpresas porque es el 19 de octubre esta Ujú. segunda vuelta. Es bastante tiempo en comparación a otros países, como nos comentan algunos analistas, pero vamos a empezar a conocer más propuestas y lo que vaya a pasar, ¿no, estimado Pascal? Bueno, pues estaremos atentos, faltan 2 meses y pues como tú dices, puede pasar cualquier cosa, vale la pena estar atentos y estaremos buscándote si tú nos haces favor, estimada Cintia. Por supuesto, Pascal, una observación más. La Asamblea Legislativa, esto es histórico también, Cámara de Senadores, no tiene a ningún parlamentario del movimiento socialismo, de Andrónico Rodríguez, izquierdista. Y en diputados está más o menos por 8 o 7 diputados que tendrían la Cámara Baja, así que todo está concentrado en Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, PDC de Jaime Pazamora y Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Pues vaya vuelco político, estimada Cintia, muchas gracias por relatarnos lo que sucede en Bolivia. Muchísimas gracias, un placer y ya al servicio. Gracias, un abrazo. Gracias a nuestra colega Cintia Durán Gutiérrez en Bolivia.